Buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Les habla su profesora Katiuska. Hoy, 2 de junio, para el curso de Química, en el grado de secundaria avanzado, vamos a ver el tema de propiedades específicas de la materia. Vamos a recordar que en la clase pasada, en la clase virtual pasada, vimos propiedades generales de la materia. Ahora vamos a ver las propiedades específicas. ¿Cuáles son estas? Las propiedades específicas son características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. En las propiedades físicas son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Y las propiedades químicas son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otro. Es decir, pueden variar, ¿verdad?, su naturaleza. Aquí los cuerpos no varían su naturaleza. Entonces vamos a ver las propiedades específicas de la materia. Entre las propiedades físicas más importantes, ¿verdad?, hay muchísimas más. Las propiedades organolépticas, el estado físico, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, densidad, dureza, elasticidad, ductilidad, maleabilidad, tenacidad, fragilidad. Vamos a ver algunas de ellas con mayor profundidad, ¿verdad? Vamos a ver qué es eso de esas propiedades físicas. Propiedades organolépticas son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el color, el olor, el sabor, el sonido y la textura. Aquí vemos, ¿verdad?, algunas representaciones de esas características organolépticas. Entonces tenemos en sabor, apariencia, si es liso, si es corrugado, qué textura tiene, en el olor, en el color y en el sabor. Muy importante. Seguimos. Las propiedades específicas en cuanto al estado físico es la propiedad de la materia que se origina por el grado de cohesión de las moléculas. La mayor o la menor movilidad de las moléculas caracteriza cada estado. Aunque tradicionalmente, ¿verdad?, estamos acostumbrados a ver que la materia se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso, investigaciones recientes ponen la existencia de otros estados, las cuales se producen sobre todo en condiciones de extrema temperatura y presión. Estos nuevos estados corresponden al estado de plasma y el superfluido condensado de Bose-Einstein, llamado también así. Entonces vamos a ver cuáles son esos estados físicos de la materia. Tenemos, ¿verdad?, el estado sólido, donde las moléculas están totalmente compactadas, el estado líquido, donde están disueltas y necesitan un contenedor para que les dé forma, el estado gaseoso, ¿verdad?, donde las partículas están dispersas, y el plasma, en donde ya esa dispersión está a una presión y temperatura que lo forma. Y el condensado de Bose, ¿verdad?, que es un líquido que fluye muy rápidamente, que ya lo vamos a ver, es una partícula. En el estado sólido podemos ver como ejemplo, ¿verdad?, los iceberg, que son, o cualquier, vamos a ver con respecto al agua, un estado sólido del agua es el hielo, iceberg. Estado líquido, el mar, cualquier cantidad de agua. Y gaseoso, las nubes, ¿verdad? Y el plasma, los rayos. Y el condensado de Bose-Einstein es el helio 2 que fluye, un ejemplo que pasa con el helio, que a
altas concentraciones de temperatura y presión, él fluye a lo largo de la superficie buscando su propio nivel. Es como un superlíquido. Las propiedades específicas de la materia, vamos a seguir viendo las otras propiedades físicas. Punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido al estado gaseoso. Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Solubilidad es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Por ejemplo, un trozo de plomo pequeño es más denso que un objeto grande y liviano como el corcho. Ya vamos a ver cómo es todo esto. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo de lo que estábamos hablando, las propiedades físicas. Tenemos el punto de ebullición y el punto de fusión. El punto de ebullición es cuando el líquido pasa a gas y eso se llama así. Vemos un ejemplo aquí cuando hervimos el agua y ese oxígeno, el agua empieza a pasar de estado líquido a gaseoso, ¿verdad? Con esas burbujas de gas que se elevan. Eso se llama punto de ebullición. Y en el agua, en condiciones normales, esto es a 100 grados Celsius. Y cuando el sólido pasa a estado líquido, se llama punto de fusión. Es decir, cuando un cubito de hielo, por ejemplo, en el caso del agua, se va formando en líquido, ¿verdad? Se va descongelando. Entonces, allí se llama punto de fusión. Físicas, vamos a ver elasticidad. Elasticidad es la capacidad que tienen los cuerpos de formarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos y recuperar su forma original cuando la fuerza que se está aplicando se suprime. La ductilidad es, ¿verdad?, mide el grado de factibilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos. La maleabilidad mide la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en láminas, como el cobre o el aluminio. En general, los materiales que son dúctiles también son maleables. En general, no todos. Tenacidad es la resistencia que ofrecen los cuerpos al romperse o deformarse cuando se les golpea. Uno de los materiales más tenaces es el acero. Fragilidad es la tendencia a romperse o fracturarse. Vamos a ver aquí un ejemplo de los materiales dúctiles, ¿verdad? Tenemos el acero, el oro, el plomo, el cobre, la plata, el platino, el aluminio y el hierro, ¿verdad? Son dúctiles. Y entre los materiales que son maleables tenemos el estaño, el grafeno, el aluminio, el latón y el zinc. Tenemos ese tipo de materiales. Vamos a ver ahora las propiedades. Dentro de las propiedades específicas tenemos el número 2, que son las propiedades químicas. Por ejemplo, 1, combustión. Es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz o calor. Reactividad con el agua. Algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxilos o bases. Reactividad con las sustancias ácidas. ¿Qué es esto? Es la propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con ácidos. Por ejemplo, el magnesio, que es un metal, reacciona con el ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal de magnesio. Reactividad
con las bases. Es la propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidroxios. Así, por ejemplo, la formación de la sal común o cloruro de sodio, ¿verdad?, se debe a la reacción entre el ácido clorhídrico, HCl en mayúscula, y el hidróxido de sodio, NaOH. Entonces vemos las distintas propiedades químicas, una de las más importantes, que son la combustión, ¿verdad? Y lo podemos observar en este ejemplo, ¿verdad?, que vemos la combustión en una fogata. La actividad que tenemos para este tema es: explique qué es la propiedad física de la dureza de la materia, incluye ejemplos. Y 2, explique un ejemplo de cada una de las propiedades químicas de la materia: reactividad con el agua, con las sustancias ácidas y con las bases. Se despide usted su profesora Katiuska. Seguimos estudiando desde casa. Cuídense, se les quiere. Hasta luego.